Acá nos arrobó todo. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, Bien, ¿ustedes? ¿Todo bien, bien? sí, Sí, ¿ustedes cómo andan? bien. Se Bien, ve que tengo corriendo, ¿no? la cabeza chica, la tengo todavía, pues se me cae esta vincha, che. Me parece que voy a tener que agrandar la cabeza. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, che, estás Bien, adelgazando bien. cerebralmente. Bueno, Recién llego yo a casa, así que bien. 12 Sí, voltios. Che, corriendo, ¿eh? como yo... ¿Qué le pasó, Julio? Espera, Como sé que después no me van a dejar hablar como siempre, como No, no, no. siempre. No Ah, va a pero voy no a, ocurrir Julio nunca acá. más. No voy va a a ocurrir iniciar, nunca voy más. a, voy a iniciar yo Dale. para que ustedes se luzcan. Hagan de cuenta que yo soy el 5 que corto la pelota al medio, la llevo hasta el área y se la doy a ustedes para que definan. No, no, no es así. Lo vamos a esperar a Hugo que venga. Tengo una pregunta muy importante para hacerle a los dos. Ahí está. Los tres somos 10, Marce. No, 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 no. Yo lo hago para que ustedes se buscan. No, no, no. Muchachos, mi nombre es Marcelo Núñez y yo Sí, hace muy poquito tiempo que sé sí. que fui apropiado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Mi papá no vive, mi mamá tampoco vive y no tengo a nadie que me quiera contar mi historia. ¿Por dónde empiezo a buscar? ¿A dónde voy? ¿Voy a algún Bueno, organismo? pero para ¿Empiezo vos, por algún lugar? Marcelo, vos estás subestimando las sensaciones que eso produce, pero la pregunta es, ¿hablamos de lo que primero pasa o vos querés directamente ir al trámite administrativo? Porque es muy importante la pregunta. No, a mí lo que me pasa es que estoy confundido. Imagínate que yo me enteré en estos días que Sí, ¿Le bueno, puedo, ¿Le puedo decir algo chiquito? sí, ¿Ves qué ansiedades que hay acá? Y yo soy el peor. Miren, una prima de mi suegra, 70 años, Argentina, está viviendo en España, recién ahora acaba de enterarse, parece que tiene, digamos, eh, eh, bueno, las pistas de que no es hija de su mamá, que la crió. 70 años. Así que vos justamente diste en el clavo, porque es lo que dice Julito. Primero está nuestra parte emocional y después está qué nosotros hacemos, ¿no? La cuestión de búsqueda, la falta de ley, la falta de un timbre que tocar. ¿Cuáles son las posibilidades de búsqueda? Bueno, ¿por ahí dónde está. empiezo? ¿Hay Marce, alguno? Separémonos. primero, Marce, para mi Sí. criterio, primero haciendo el duelo. Porque, bueno, yo supongo que el ejemplo de Marcelo Núñez, ¿qué edad tiene Marcelo Núñez en esta Cincu- fantasía que estamos hablando? 50 años. Bien, tenés 50 años, entonces lo que estamos hablando principalmente es que sos una persona que hace 50 años que cree una cosa que ha desaparecido desde el punto de vista emocional, entonces eso hay que restaurarlo. Por eso te digo que lo primero que hay que hacer es saber comprenderse respecto de que va a haber un duelo. Esa, para mi modo de ver, es la primera emoción. Pero ojo, Yo ¿no? estoy enojado con todos, ¿eh? No, 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 bueno, sí, está bien, está bien. El Porque a duelo, todos, a todos los que le he ido preguntando ya sabían. sí, Y bueno, ellos decían de que eran mis primos, mis amigos, mis tíos, bueno, y pero nunca me eso, contaron. Marcelo, eso que estás diciendo vos pasa después que pasaste el duelo. Cuando pasa, cuando empieza el duelo, empieza lo mismo que uno siente cuando se le muere un ser querido. Hasta le viene bronca con el ser querido en el contexto de por qué te has muerto y me has dejado solo. Entonces, posiblemente uno interprete que es una contradicción, ¿cómo te vas a enojar con el muerto? En realidad no es con el muerto, sino con la circunstancia del abandono, de la soledad, porque te fuiste y me dejaste solo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que ocurre, a la edad que sea. Entonces, yo creo que esa es la primera cuestión que hay que hablarla para que la gente entienda en general que eso es el primer impacto que va a sufrir. Le va a venir bronca, cada uno de nosotros tenemos una circunstancia especial,
de lo que le pasaba, de lo que sentía. Después viene la etapa que ya estás comenzando a describir vos, en donde te empezás a averiguar cosas, porque la ansiedad y la angustia se juntan y uno empieza a tratar de averiguar y se da cuenta que el único que no sabía era uno mismo. Esas, digamos, son las dos pasos fundamentales. Después de un tiempo, porque el duelo también lleva un tiempo, no se puede decir de 3 meses o de 6 meses, pero Hay un tiempo es un determinado, tiempo, más o hay menos. un tiempo, viene la realidad. ¿La realidad cuál es? Bueno, evidentemente Marcelo, con los 50 años que tenés, ¿podrías o no ser apropiado de la estela de Carlotto? De la época de la estela de Carlotto. Primera pregunta. Entonces, ¿por qué? Porque eso está en los noticieros, eso está en el inconsciente colectivo de las abuelas que les roban. Entonces, generalmente la gente va y cae ahí porque es la única paratología que existe. Es lo Entonces único. hay que ver, a ellas llegas y les relatás qué fecha de nacimiento tenés vos, Marcelo. Ya fui, pero me dijeron de que yo no entro en el periodo que Está ellos bien, está bien. buscan. Bueno, ahí hay dos cosas. La primera es que si entres en el periodo. Si entras en el periodo, te van a mandar a hacer un ADN en la parodontología o en el CONADE o lo que sea, en toda la infraestructura que es para ella. Entonces, la pregunta es, como la mayoría de nosotros no entramos dentro de eso, ¿qué pasa si me dicen que no entro, como es el caso tuyo? Y como fue el caso mío, que es una obviedad de solo verme las canas, ¿no? Pero ahí empieza la historia en donde todo es artesanal. Todo es artesanal. Ujú. No hay, Y si no fuera abuelas, ¿hay Secretaría de Derechos Humanos? ¿Por qué no puedo ir ahí? no, No porque existe, no está no hay reconocido nuestro censo, problema en el Estado. no No hay está reconocido. listado, no, a ver, ¿Y en la vos justicia? a ver, Marce, el Sí, caso pues la tuyo, justicia, podemos tocar ese tema. no, bueno, sí, para no te vayas tan lejos, espera. Paso Marce, a paso. Marce, a ver, arranquemos con el siguiente criterio. Ser un apropiado en épocas normales o de todos los tiempos, como tengamos ganas de decir, es un problema. Es un problema porque no hay infraestructura para acompañarte, ni siquiera desde el ADN. El problema que, a ver, lo pongamos a Marcelo de ejemplo, ¿no? Este ejemplo que vos ponías. Vamos a suponer que ya has hecho el duelo, has pataleado, te has dado cuenta y has dicho que hijos de puta que me mintían, todo lo que tiene que ver con el proceso. Y empezaste a averiguar a una tía, a una prima, y sí, yo sé algo, bueno, y empezás a armar una historia, ¿no? Artesanalmente, porque vos no tenés ningún tipo de infraestructura estatal que te colabore en nada. Entonces vamos al caso tuyo, Marce, que es artesanal todo. Y llegás a la conclusión, ¿has visto esa averiguación que vos hiciste en 2 o 3 meses, que a lo mejor vos serías hijo del padrino? ¿Te acordás del padrino de bautismo, ese que es Juan Francisco Gutiérrez? Bueno, Sí. llega un momento en que vos tenés alguna convicción y precisás hacer un ADN. No tenés sino para pagarlo. A no ser que sea de provincia. Nadie te lo da gratis. No, 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 hay un problema. nadie. Yo siempre he dicho que en Buenos Aires no solamente atiende Dios, sino que Él vive ahí, Dios vive ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que somos del interior tenemos dos problemas. Primero, que tenemos que juntar la guita para hacernos el ADN. Y segundo, que no se hace ADN en el interior. Los laboratorios, que son privados todos, obviamente, nos cobran el plus que significa sacarnos sangre, enviarla al laboratorio de Buenos Aires y esperar, qué sé yo, un tiempo determinado. Ahora, imagínate que yo dentro de 3 años o de 2 años vuelvo a decir, no, ese Juan, ¿te acordás? Gutiérrez no era. Ahora me parece que es Mario Azcárate. Tenés que hacer el mismo proceso. Tenés que empezar de cero. Empezar de cero. O sea, Estamos hablando, tu muestra genética no queda en ningún lado.
se No, pierde. va, sí, en el laboratorio tuyo de Neuquén o del de Buenos Aires donde lo hicieron, pero no te sirve de nada porque es el ADN común, no es el family, ¿no? Le aclaramos a la gente que yo estoy poniéndome en el papel de un tipo que no sabe nada y estoy Está bien, preguntando, ¿sí? está bien, Para Perfecto, está que, el bien, papel porque si imaginario. no. está bien, está bien. Está bárbaro. Ahora, Yo tengo versiones de chicos que me han contado a mí que han vivido toda su vida tranquilos en la familia en donde estaban hasta que recibieron un llamado de abuelas metiéndole ese bichito de que podrían no ser hijos de esa familia. ¿Sí? El germen, Esa, anárquico. esa, esa, esa persona que nunca dudó de su identidad ni de su origen, empieza a investigar y termina averiguando que en realidad lo que abuela le había dicho era verdad, no es hijo biológico de esa familia. Se hace el análisis con abuela, le da negativo. Tengo un caso de hace unos días acá que lo he visto en Córdoba, he hablado con él. Se hace el ADN, le da negativo y abuela le dice, flaco, hasta acá llegamos nosotros, de ahora en más, el problema es Andate tuyo. como pueda. el problema El es tipo, tuyo. Claro. claro, o sea, ya hasta Sí, acá bueno, es una llegamos. forma metafórica de decir. Le dieron 3 teléfonos de 3 psicólogas, 2 de Córdoba y una de Carlos Paz, para que él le llame de parte de abuela. 2 le hacían un descuento del 40% y otra le hacía la primera sesión gratis y todas las demás se las cobraba. Y esa es toda la participación y contención que le dieron. Y el tipo quedó a los 40 y pico de años enemistado con toda su familia de un día para el otro, solo, en bola y sin documento casi. Sí, y sí, es Claro. literal, porque lo que dicen Sí, los no. documentos no es verdad, así que Sí, solo sí. en bola y sin documento. Bueno, por eso arrancamos esto con tu pregunta diciendo es artesanal, flaco, Claro. tenés que ver cómo hacemos. Pero vos sabés que yo, me gustaría que esto lo dejemos para unos 45 minutos que dure el Zoom, que puede ser el próximo martes, pero yo quería decir algo. Hay una cuestión que se mantiene constante. Yo la comprendo a la Estela de Carlotto, porque la Estela de Carlotto arrancó la historia diciendo que había virtualmente 400 nietos, hijos de mujeres que se les apropiaron los hijos, los militares, en cautiverio. Solo encontraron 120. De los 120 hay muchos que no son realidad, o sea que no son hijos de mujeres secuestradas. Pero yo te decía que la comprendo porque ya Estela Carlotto dejó de ser líder de los derechos humanos y está desesperada porque esto no solamente desde el punto de vista tecnológico se está cayendo, como este tipo de ADN que ofrecen que no sirve para nada porque es uno por uno, sino porque tiene que justificar no solamente la infraestructura, sino la ideología, la partidización que ella tiene en su cabeza. Por Claro. eso digo que no está involucrada ya como líder ni local, ni nacional, ni de ninguna característica del derecho humano. Este Estela Carlotto es un ser que... Entonces, la gran pregunta es la siguiente. Nos tenemos que, a través de la autogestión, Marce, dejarnos de quejar, colocarla en el estante que corresponde o en el tarro que corresponde a Estela de Carlotto y empezar a trabajar con nosotros a partir de qué Exactamente. es lo que tenemos que hacer nosotros con este chico y con todo este chico del ejemplo, en donde él fue estafado por el Estado a partir de un registro civil que certificó un fraude y además ahora no tiene ningún tipo de infraestructura para llegar a nada. Y vos lo dijiste, quedó solo en bola y sin documento. Y además no sabe qué hacer ni con quién hablar. ¿Y sabés qué es lo Absolutamente. que pasa primero? Empiezan a hacer averiguaciones, obviamente como esto deviene de un secreto, se cierra la familia y empieza a acobardarse. Entonces la gente que sabe se les va muriendo y queda en una especie de cuestión muy seria, muy importante, en donde también hay un abandono por parte del Estado respecto de que no la asiste a esa persona. Claro. No tiene esa persona ninguna asistencia. Pero no digo mandándolo al psicólogo.
estoy hablando de una asistencia para que eso no ocurra o para que eso se rectifique. Si a esto le sumamos que él, por ejemplo, sigue toda la historia, ¿no es cierto? Ya sabe que no hay ADN porque él no pertenece al Estele Carlotto, seguimos siguiendo. Chicos, llega un momento, les digo porque estoy leyendo todas las semanas presentaciones judiciales, en donde llegan al juzgado federal y entiendan de una vez por todas, robarse un niño en la Argentina no es delito. Entonces yo me pregunto, Hugo y Marce, a ver, sigamos la línea del Marcelo Núñez ese. ¿A dónde lo mandamos ahora? ¿Qué hacemos con Marcelo Núñez? Ahora, si eso hubiera perteneciera al pasado, porque es una cuestión que ya no ocurre, uno diría, y bueno, che, nos cagamos Claro, por viejos pelotudos, pero esto está exacto. pasando en estos momentos en 13 provincias argentinas, a donde se compran y venden recién nacidos, en donde nosotros creemos, y te juro, Marce, que acá termino, en donde nosotros creemos que la mayoría de los bebés que se venden en las 13 provincias argentinas son para hacerlos cumplir roles de hijos en el país, y no es verdad. No Son es la así. minoría los que van a cumplir roles de hijos y van a destinos inconfesables. Entonces, te estoy hablando ya de una desgracia humana. Yo creo que tenemos que empezar a pensar, Hugo, Marcelo, cómo Mm. salimos de esta línea. Un solo Les, ha- dato. les hago otra pregunta. Yo me Si me enteré de- el 14 de noviembre del 74 que esta noticia que acaba de recibir Marcelo. 14 de noviembre del 74 me enteré yo. Cuando me di vuelta, escucharon la fecha, ¿no? 14 de 74. Terrible, noviembre del terrible. 74. Yo Me tenía empecé a 9 dar años. vuelta. No sé si había nacido Marcelo, todavía ese Marcelo de la No, región. sí, sí. Bueno, Che. Ah, Acababa de sigue, morir el general. sigue exactamente igual. Sigue exactamente igual todo, no cambió nada. sí, sí, Entonces la sí, pregunta sí, es, no ¿qué nos cambia está nada. pasando a nosotros los Por apropiados? eso yo te decía Les pido un una consejo, única Huguito, cosita. Te para que decía me algo. conteste vos. Si hay Sí. un hoy, existe la misma práctica en Santiago del Estero, en Misiones, en tantas provincias hoy, como lo fue antes en Luján, en provincia de Buenos Aires, en Cava, si hoy sigue esa práctica y los funcionarios públicos tienen la obligatoriedad de denunciar y de corregir un flagelo que está ocurriendo, están incumpliendo sus deberes. Por eso les decía siempre que este es un flagelo cultural, es un problema naturalizado socialmente. Así como les puse el ejemplo la otra vez, de decir que si en el Medio Oriente las mujeres no tienen derecho como mujeres, y uno dice qué sociedad barbárica, ¿no? Que permiten que a las mujeres tengan dueños, tengan que salir tapadas con un pañuelo, con un burka, no pueden exhibirse, no tengan derechos. Bueno, esa sociedad lo permite porque es un problema cultural, está más allá de la ley, más allá de los derechos humanos internacionales y que se consideran derechos, ¿no? Internacionalmente. Entonces, acá tenemos el mismo flagelo. A ver, la venta de un recién nacido, el comercio, la trata, es un problema cultural que todavía no está reconocido porque si no se hubiera legislado, estaría penalizado. O sea, entonces, vayamos a la de siempre. Si ya nosotros, los buscadores, tanto insistimos, hemos hablado con diputados, se han presentado proyectos, yo te puedo hablar de los proyectos de ley que se presentaron. Ningún proyecto de ley penaliza la trata. Entonces, el proyecto de ley, ¿qué te dice? Ah, sí, te venden, viste, humo, y te dicen, sí, vas a tener derecho con este proyecto a que te atienda un psicólogo, a que busquen tu familia, que se supone que es incierta esa búsqueda, que realmente va a haber una concientización, una propaganda como la de que hoy empezó con abuelas. ¿Escucharon en la radio? El tema de las abuelas otra vez, empezaron a hacer propaganda. Y todo eso está pensado, ¿para qué? Para atender la demanda del buscador, pero no para cortar la práctica de la trata. Y a eso me refiero. Nosotros no podemos ser como las abuelas que buscan solamente el puñadito de nietos y nos vamos a olvidar lo que dice Julio, que la trata sigue, el comercio de recién nacidos está vigente hoy,
como lo fue ayer. Bueno, no En lo ese más. contexto a mí me Le, preocupa. le hago otra consulta, si no nos estamos yendo del tema. ¿Qué es mejor? Usted aconséjenme. Yo la verdad no quiero buscar todavía porque mis papás están vivos y yo no los quiero hacer sufrir, pensando en que yo necesito otros padres. Espero que se mueran para empezar a buscar. Busco ahora, que todavía ellos están vivos. ¿Qué es mejor? La culpa, a ver, hay todo un tema. Yo con respecto a esta chica que te estoy explicando, 70 años y la duda empezó anteayer a circular en su cabeza por una revelación médica de la mamá que parece que descubrió que no podía tener cocaína. Entonces empezó con la duda. ¿Y qué le pasa? Yo siempre digo que cuando a todos nosotros, a los tres, siempre hay buscadores nuevos que se van enterando y caen, como decís vos, Marce, la persona de 50 años que dice, me acabo de enterar. Ese proceso emocional de aceptación no es fácil de digerir, porque vos ya tenés toda una estructura psicológica montada en tu cabeza, vivencial, que la tenés que empezar a desandar. Y ese proceso psicológico, bien, tendría que haber un psicólogo y explicárnoslo, que no es fácil desacostumbrarte a todo lo que vos tenías aceptado en tu vida, ¿no? Toda esa identidad que formaste. Por eso a veces también analizo el tema de las abuelas que hablan de identidad. ¿Por qué? Y porque nosotros ya estamos formados. Ya tenemos, como dijo Julio, un nombre, un apellido, una identidad, una nacionalidad, una fecha, aunque esa fecha no se corresponda con la real, aunque nuestro apellido no tenga nada que ver, ni siquiera étnicamente con nosotros. Y a ver, y todo eso que les digo, que se relaciona con la identidad, nosotros ya nos formamos. Y tenemos que empezar a pensar, como dicen realmente las abuelas que hablan de identidad, pero las abuelas tienen un aparato ideológico atrás, que ese aparato ideológico es la identidad que quieren refundar en las personas que justamente te dicen, no, tus papás eran estos, no los que vos tenés ahora. Ese es el problema de identidad. Yo estoy preocupado entre este Zoom que demora 45 minutos y la desesperación por contestar rápido. Dale. Y especialmente si es Marcelo, que generalmente nunca lo dejamos hablar. Vos sabés que, a ver, quiero volver a la pregunta de Marcelo, ¿no? Cuando nosotros decimos, Marce, que la búsqueda del hijo apropiado es artesanal, nos referimos a que debe ser una construcción hecha con nuestras propias manos, para decirlo de un modo más artesano, ¿no? Porque tenemos que dejar de joder con el Estado porque sabemos que ya lo de ideología, todo esto que venimos hablando. Y que yo creo que cada vez tenemos que empezar a hablar cada vez menos, porque cuando nosotros la nombramos a la Estela Carlotto, le damos más publicidad para su cuestión. Entonces, yo creo que si no se lo nombra, no existe. Tiene que empezar a buscar él. Y la búsqueda se divide en dos aspectos. Uno físico documental y uno emocional. Esos son dos aspectos que tienen que ver con las búsquedas. Y yo he construido, no solamente por la cantidad de años en donde he trabajado con la apropiación, sino en la propia mía, en donde no se olviden que yo empecé la búsqueda, que me llevó 25 años, con el solo dato de que el secreto mis viejos se lo iban a llevar a la tumba. Y me pregunto, lo que correspondería es preguntarme, che, ustedes los dos, ¿no? Hablando de ese Marcelo que lo tiene vivo a su papá y su mamá, el Marcelo del ejemplo, ¿ustedes me aman a mí? ¿Ustedes serían capaces de que yo sea desgraciado? Estoy haciendo un pequeño relato fantástico,
respecto de lo que a mí me da la impresión que nosotros no caemos. Porque cuando ustedes me dicen que me aman, ese amor significa un contexto tan inmenso como yo no creo que haya más inmensidad en el mundo que el amor a un hijo. Yo no creo que exista una inmensidad más grande dentro de un ser humano y hasta, ¿por qué no?, de un animal, ¿no? Entonces, yo lo que necesito que ustedes comprendan es que yo hace 30, 40, 50 años que vivo con ustedes. Y yo soy como un perrito. Yo los amo a ustedes, porque ustedes me criaron, me dieron de comer. Acá no hay un problema de desquite o de venganza. No, para Acá hay nada. una necesidad que está relacionada con el interés y el deseo que tiene el hijo suyo, como soy yo. ¿Quién me puso Marcelo a mí? Ese Marcelo que me han puesto, lo han puesto desde el amor, desde el afecto que me tenían. Y ahora yo a los 50 años vengo a reclamarles afecto y amor. Pero no los voy a dejar. Yo no podría dejar a gente como ustedes que me amaron tanto tiempo como un perrito, sería incapaz de dejarlo a su amo. Pero yo quiero que recapaciten, ¿saben por qué? Porque si yo me muero de cáncer, no voy a tener la posibilidad de tener datos genéticos para curarme. Entonces ustedes tienen que comprender que va más allá de estas cuestiones, de los secretos que ustedes quieran conservar. Esto es un afecto entre ustedes y yo, y les prometo que nunca me iría del lado de ustedes. Eso es una parte del manejo emocional. Entonces, ¿quieren que les diga la verdad? Si esta es la tercera conversación que yo tengo para plantearles mis necesidades y ustedes me siguen dando la espalda y el silencio, quiere decir que ustedes nunca me amaron a mí. Ustedes Cabe esa jamás me amaron. posibilidad, ¿no? Ustedes decían que me amaban, pero en realidad me da la pauta que ustedes nunca tuvieron, ni siquiera en esta circunstancia en donde yo les digo, si ustedes se mueren y yo o un hijo mío precise material genético, ¿qué mierda hago? ¿Qué mierda hago? Entonces, eso es un aspecto emocional del paquete de búsqueda que tiene que tener en ese aspecto artesanal que hablamos, Marcelo. Que tiene que resolver el buscador Conmover, interiormente. conmover, conmover al otro. Ahora, Está. Ahora explícame voy a algo. seguir trabajando, pero para eso voy a tener que molestar, les aviso para que no se sientan mal, a muchísima gente que a ustedes los quiere. Y muchísima gente que en estos 50 años fue amiga de ustedes. Porque hay una cosa que a mí me quedó clarísima cuando yo tuve mi hijo. Nunca en mi vida podría tener un hijo y no contarle a nadie. Así que cuando ustedes me adquirieron, me compraron, me trajeron, como ustedes tengan gana, jamás pueden haberlo hecho en silencio. A alguien le deben haber contado. Y yo voy a dar y voy a pegar con ese alguien. Quiero decir con esto, Marce, que ese Marcelo Núñez tiene muchísimas herramientas emocionales para trabajar sobre la temática. Ahora, por supuesto que yo mismo tengo casos de mucha gente que ha hecho esta experiencia frente a sus padres apropiadores, y la han mandado a la mierda. Bueno, está Sí, bien, no importa, no importa, pero hay herramientas emocionales. Y después yo, a ver, no se puede comprar un caramelo en el kiosco y decir que se disfrutó del caramelo sin pelarlo. El dicho popular dice otra cosa, pero me da vergüenza por la hora, el horario. Pero lo que quiero decir, que cuando llegó Marcelito, chiquitito así, en un trapito envuelto, tenés que contar algo, a alguien. Che, mi señora ya tuvo, o tiene que haber alguien, una tía, un compañero de laburo, un amante, alguien que vos sabe. sabés, No se vos puede comer sabés, la Julito, noticia de la venida de un hijo en secreto y en silencio. Y si lo contó a alguien, el secreto está roto.
Lo que tiene que hacer artesanalmente el buscador es saber cómo encontrarlo. Y para eso hay técnicas. Eso es interesantísimo. Para eso hay técnicas. Te está diciendo un tipo que buscó 25 años. Por ejemplo, una bien rápida. Dicen, sí, vos sabés que a mí creo que esto ya lo hablamos. Vos sabés que a mí me dijeron que es la Elba María Olazarte de Misiones. Ajá, ¿y qué hiciste? Y le hablé por teléfono. No, te pongo ejemplos. Eso no se hace. Eso es un error. Eso es un Claro. error. No se hace porque yo no tengo la posibilidad de estimular otro efecto que yo sé que tengo adentro. Y siempre, ¿sabes cuándo encontré yo mis orígenes biológicos, Marce y Hugo? Cuando me di cuenta que hay una sola persona a la cual yo la estaba esquivando y nunca le pregunté nada. Y justo esa persona a la cual yo nunca le pregunté nada estaba en el momento del parto. ¿Se entendió eso? Sí, Cuando sí, yo sí. me di cuenta de eso, recién un año después la encontré a mi familia biológica. A todos, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir, que nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre la autogestión. Por ejemplo, acá no hay censo. No sabemos cuántos Claro. apropiados somos. No sabemos nada. Entonces la gente busca por un lado, busca por allá, busca, se angustia, y empieza el muro de los lamentos de Facebook, en donde empiezan a escribir, yo nací, que no les sirve Para, para nada, sino para, para desahogarse. para pasar en Obvio. limpio esto que vos dijiste, y por si alguno que nos escucha por primera vez empieza a buscar. Si uno tiene el teléfono de la persona que puede llegar a ser su mamá, su papá, su hermano, lo mejor es la reunión personal, no el Obvio. teléfono. No, nunca el teléfono. Marce, Esto es lo que querés decir. Marce, Está lo visual, lo no verbal, yo te la voy a decir algo comunicación. que te resuelve toda la incógnita. Yo trabajo en Tucumán y descubro a mi origen biológico por el lado paterno, o sea, quién era mi progenitor, para que se comprenda. Cuando empiezo a trabajar sobre la vida de mi progenitor, me doy cuenta quién podría ser mi mamá, que era en realidad la amante de él. Entonces empiezo a hacer averiguaciones, viajo a Buenos Aires, me voy a un domicilio, le toco el timbre a esa chica, abrió la puerta y le dije, vos sabés que yo me llamo Julio César Ruiz y vengo porque me han dicho que vos sos mi hermana. A ver, mírame. Marcelo se quedó paralizada y me dijo, ¿cómo? Tengo datos de que vos sos mi hermana. Marcé, no tiene ninguna opción, ninguna posibilidad de desmentirme o de mentirme con la cara. ¿Querés que te diga cómo es? Exacto. Es delgada, ojos azules y tiene la misma cara mía, pero flaquita. Y es mucho más joven. ¿Por qué? Porque no te olvides que ella es hija de cuando su mamá, o sea, la mía también, se casó después. Quiero decirte que esos son efectos que el buscador no se los puede perder. No se los puede Escucha, perder. Después fuimos a cenar, bla, 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 y toda la historia. Pero así mirá, se arremete contra esta cuestión. está bien, escúchame algo. ¿Por Excelente. qué, decime vos, hay una especie de culturización o por qué hay una especie de un perfil de los apropiadores y tan parecidos son todos en el accionar? Hasta inclusive, yo te puedo dar fe de muchos casos, de que los secretos se transgreden hasta las personas cuando ya han fallecido, todavía se siguen respetando. Es como que una bajada de línea que adoctrinó
por lo menos a toda una sociedad que se comportó de la misma forma. Porque con un avergüenza, perfil. Hugo, Está avergüenza, es bien, una pero vergüenza. está bien, pero vos explícame algo. Y han ¿Por qué hay cometido un un delito. perfil? Pero Está ¿cuál es bien, el si todo perfil, eso lo Hugo? podemos hablar. El ¿Cuál es el perfil perfil? similar en todos. Yo una vez ¿Cuál? me puse a escribir el perfil del apropiador. ¿Cuál es el perfil? Como hay un perfil del adoptado, hay un perfil del apropiador. El hecho de que, acordate siempre, que nosotros cuando venimos a la vida de las personas que nos van a criar, ya se preparan para mentirnos toda la vida. Entonces, vos estás sumergido ya dentro de esa puesta en escena, digamos, ¿no? Yo le decía a mi mamá de crianza, y yo creo que para mí fue sanador poder hablarlo en vida. Y es terrible las personas que se le mueren los padres y nunca pueden tener esta conversación. Así hubiera sido tan mala como la que yo tuve, que la amé con locura a mi vieja, y después ella me salió puteando por querer buscar justamente mis orígenes. Pero el comportamiento igual, la negación, yo entiendo la vergüenza, yo entiendo que cuando vos mantenés un secreto durante toda una vida entera, llega un momento que después cada día que pasa, cada año que pasa, cada vez es más difícil vencerlo. Lo que pasa, Hugo, lo que pasa es que la Estela de Carlotto dejó en el inconsciente popular desde hace muchos años que los apropiadores son enemigos. Y ese concepto es muy difícil de revertir. Yo lo que le acabo de decir a Marcelo, desde la práctica de la conversación de él con su papá y su mamá, desde la práctica de tocarle el timbre y que te aparezca tu hermana, desde la práctica y la concepción de que yo soy, Hugo, yo soy lo que ellos hicieron de mí, Sí, porque yo totalmente. viví todos los 50 años con ellos. Entonces yo no puedo, primero, negar que los amo, porque son los únicos que tuve. Y segundo, no los puedo tratar de apropiadores. Los tengo que buscar desde mi inconsciente, desde mi cabeza, como mis padres, porque si no, yo no podría reclamarle a ellos lo que le acabo de decir a Marcelo. Entonces hay una concepción que nosotros los buscadores tenemos que comprender, Hugo. ¿Sabes cuál es? Nosotros cambiamos y el mundo cambia. Si yo a mi viejo progenitores lo hubiera buscado desde la apropiación, no hubiera logrado nada, porque no podía explotar una pregunta que quedó sin respuesta. Y espero la respuesta de Marcelo. Qué lástima. Bueno, la respuesta que no... O esperamos. Como quieran, no sé. Digan ustedes. No tengo problema. Hacemos otro. Yo me quedé con ganas de más. Bueno, Meta, ¿qué hacemos? Bueno. Se corta en un minuto. No, tenemos un minuto. La pregunta es, yo lo tengo que hablar. ¿Te acuerdas que yo decía a Marcelo que hay una persona en el parto a la cual yo nunca le pregunté? No me dijiste nada. ¿Quién es? Pero vos no lo sabías. Bueno, no lo sabía. Por eso digo, yo los encontré a partir de que yo me di cuenta de eso. ¿Y quién era esa persona? Yo estaba en el parto, ¿o no? ¿Y qué, hiciste una regresión? No, bueno, eso entra dentro del método emocional que alguna vez lo hablaremos. Bueno, ahora quiero hablarlo. Claro, yo también. No, ¿cómo algún día lo hablaremos? Ahora quiero algún día te voy a contar. Pero sí se corta esto, se corta esto. No importa, nada ¿Cómo que no importa? Detener. Escúchame, nuestro deseo choca contra el deseo de nuestros padres.